Qué gusto poderlos ver en esta noche. Los que están conectados también bienvenidos. Y vamos a continuar con nuestra serie de Conociendo a Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos en este tiempo que hemos estudiado los atributos de Dios, que hemos descubierto tantas cosas de Él que a lo mejor antes no habíamos visto? ¿Cuántos han sido bendecidos? Yo soy la primera en levantar la mano porque cada que uno se mete con la palabra, que uno escudriña, Dios viene y nos habla de una manera muy real. Y hoy estoy segura de que el Señor va a hablar a nuestros corazones una vez más. Así que para los que están conectados, los que nos ven en YouTube, quédense hasta el final, porque hoy vamos a aprender a conocer a nuestro Dios como Dios compasivo. Hemos visto a Dios como Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, como Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Lo hemos visto como el Dios omnipresente, el Dios que está en todas partes. Lo hemos visto como Dios de amor, lo hemos visto como Jehová Rafa, lo hemos visto, el domingo pasado hablamos de Dios como Jehová nuestro Emanuel, Jehová Dios con nosotros. Hace una semana lo vimos como nuestro pastor y ha sido tan impactante como Dios transforma nuestros corazones. Pero verlo a Él en misericordia, ver un Dios compasivo, un Dios que se acuerda de nosotros, un Dios que nos conoce por nombre, es algo muy especial. Y Dios en esta noche sé que va a hablar a lo más profundo de cada uno de nosotros. Y es muy impactante cuando uno llega al Salmo capítulo 103, porque es un salmo de alabanza por las bendiciones de Dios. Y entonces el salmista comienza diciendo: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová, porque Él es el que perdona todos tus pecados, todas tus ofensas. Bendice alma mía Jehová, porque Él es el que sana todas tus dolencias. Pero cuando llega al versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Como el Padre se compadece de sus hijos. ¿Qué tal si oramos? Padre, en tu nombre poderoso, Dios, te damos gracias porque en esta noche nos das la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero tú, Señor, pusiste en nuestros corazones el querer venir. Y sé, Padre, que tú hoy te quieres manifestar a cada vida y a cada corazón. Nos disponemos, Señor, para que seas tú hablando, que estas no sean palabras humanas, que no sean palabras bonitas, sino que sea tu mismo Espíritu, Señor, transformando nuestros corazones. Que la semilla incorruptible de la palabra de Dios venga y dé un fruto en cada uno de nosotros, y que hoy nos avivemos en el fuego y en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, amén y amén. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios compasivo. Esta es una virtud, es algo tan hermoso que podemos conocer de Dios acá en el Salmo 103. Pero también el otro día estaba haciendo una lectura del libro de Oseas, del profeta Oseas, y cuando uno llega al capítulo 11 y versículo 18, se encuentra con que Dios estaba confrontando a su pueblo. Ellos una vez más se habían alejado de Dios, habían hecho lo malo, andaban divagando, andaban pecando, y el corazón de Dios estaba triste. Y era tan tremendo porque imagínense que el profeta Oseas tiene que vivir una situación en la cual Dios le está dando una representación al pueblo de lo que ellos habían hecho, de cómo ellos se habían apartado del Señor. Pero entonces cuando llega al capítulo 11, Dios está hablando y les está confrontando, les está haciendo un llamado al arrepentimiento y dice: no, este pecado hay que castigarlo, o sea, ya no podemos seguir así. Pero dice el versículo 18, eso está en Oseas capítulo 11 versículo 18: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Vuelvo y se los leo: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? O sea, es Dios diciendo: estos son mis hijos, se han portado mal, me abandonaron a mí,
han andado en sus propios caminos y necesito corregirlos. Y viene y les da instrucción y viene y les habla fuerte. Imagínate que Dios levanta al profeta Oseas y le dice: Oseas, te vas a ir y te vas a casar con una mujer prostituta. Esta era una mujer que vendía el amor por dinero, vendía su cuerpo por dinero. Y Dios le dice: ve y cásate con ella. Y pues él va, la compra, porque ella era una esclava, era una mujer que vendía no solo su cuerpo, pero también era una mujer que habían esclavizado desde muy niña. Y el profeta la compra, se la lleva a su casa, la restaura, la redime y tiene con ella 1, 2, 3 hijos. Pero después de que tiene el tercer hijo, que es una señora de casa, después de que ella fue redimida, fue comprada por un precio muy alto, ella se devuelve otra vez a sus amantes y se va otra vez a venderse, a prostituirse. Y el profeta Oseas es confrontado por Dios y le dice: ve y tráela otra vez a la casa, ve y paga otra vez por ella y restáurala. Y el pueblo está observando todo eso y dice: aquí, ¿qué está pasando? Y es Dios diciéndole: eso fue lo que el pueblo hizo conmigo. Yo los compré, yo los aparté para mí. A pesar de sus pecados, yo los redimí, los traje otra vez con cuerdas de amor. Pero una vez más se alejaron. Y después de que ya eran mis hijos, de que los prosperé, otra vez se alejaron. Y entonces el profeta Oseas se ve representando la condición del pueblo de Dios. Y cuando llega este momento donde Dios dice: ya no más, los tengo que corregir, o sea, ya hay un límite, y el Señor está listo, y es porque Dios, recordemos, Dios es un Dios de amor, pero también Él es fuego consumidor. Y en ese momento, cuando el profeta dice: ¿qué va a pasar aquí? Y está hablando Dios, dice: ¿cómo podré yo abandonarte? Y me impresiona esa parte donde dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es decir, es ese padre que ve a su hijo que se aleja y se aleja, ve a ese hijo que se porta mal, pero aún así sigue sintiendo amor por él. Es como cuando tu hijo o tu hija se porta mal. A veces te provoca como echarle candado a la nevera, como que, ¿cierto? Pero nunca vamos a hacer eso. A la refrigeradora, como usted la llame, como no le voy a comprar más snacks ricos. Pero el corazón de un padre no es así. Y de eso es lo que nos habla la compasión de Dios. Y vamos a ir viendo cómo aún en Éxodo la primera palabra con la que Dios se refiere a sí mismo, la primera palabra con la que Él se describe a sí mismo es la palabra compasión. Porque pasó, dice en Éxodo capítulo 34 versículo 6, ustedes lo van a tener ahí en la Reina Valera, yo se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice: pasó delante de Moisés diciendo en voz alta: el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y en verdad. Otra vez, pasó delante de Moisés diciendo en voz alta: el Señor, Dios tierno. En la Reina Valera dice: Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Es tan especial ver a Dios así. Compasión es la forma en que se presenta un padre, y a lo largo de toda la Biblia vamos a ver a Dios de esa manera. Y en esta escritura esa compasión es encarnada en la persona de Jesús. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Y resulta que en el hebreo hay 3 palabras que yo encontré sobre compasión. Y la primera es Rahún, y Rahún significa compasivo, pero el sustantivo de esa misma palabra es Rahamín, y Rahamín es compasión, o su homónimo o sinónimo podría ser misericordia. Pero ambas palabras, cuando las unen en el hebreo, se leen como Rehem. Y Rehem es como matriz. Y esta palabra hebrea está basada en una persona. Y son los sentimientos tiernos que una madre siente por su hijo vulnerable. Eso es compasión. Cuando uno va y estudia el origen de esa palabra, pero es algo así como, yo no sé si ustedes se acuerdan la historia del rey Salomón. El rey Salomón, cuando él fue a ejercer como rey de Israel, Dios le dice: ¿qué quieres? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué capacidad o qué dinero o qué quiere? Y Salomón dice: no, yo quiero sabiduría.
Y al Señor le agradó que él pidiera sabiduría, pero entonces llega un momento donde se pone a prueba esa sabiduría. Y nos cuenta la palabra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, versículos 16 al 28, que en cierta ocasión llegan dos mujeres rameras. Ustedes dirán, ay, ¿cómo la Biblia habla de mujeres así? Y están en la Biblia. ¿Por qué? Porque son ejemplos, son espejos para nosotros. Y no solo eso, cuando pensamos en la compasión de Dios, cuando ya dijimos que Él es poderoso, que es omnipresente, que todo lo puede, también tenemos que entender que Él es todo amor y todo misericordia. Y entonces en esa misericordia nos deja ver tantos ejemplos. Y este ejemplo que podemos ver aquí en el primer libro de Reyes es cuando el rey Salomón se enfrenta a dos mujeres que eran también prostitutas. La Biblia dice que eran rameras y ambas estaban embarazadas. Y resulta que una dio a luz su bebecito y a los 3 días la otra también, y se acostaron a dormir. Pero una noche, por accidente, una de las dos pues como que se acostó sobre el niño, no se sabe cómo, lo asfixió. El caso es que a la medianoche la mujer que mató al bebé por accidente fue y se lo cambió a la otra, le cambió el bebé vivo. Entonces bueno, por la mañana pues ella intentó alimentarlo y vio que estaba muerto, pero por la mañana cuando lo miró dijo, este no es mi bebé. Y fue y le dijo, a ver, ese no es mi bebé, usted tiene mi hijo, el que está vivo es mi bebé. Y ella que no y que no, y dijo, bueno, entonces vamos donde el rey y que esto se arregle, pues como sea, se va a arreglar. Y cuando llegan con el rey Salomón, él las escucha y dice, bueno, pues tráigame la espada real y muy sencillo, pues ni para la una ni para la otra, partámoslo a la mitad. Y la que no era la mamá dijo, pues sí, ni modo, aquí fue, partámoslo. Pero dice el versículo 16 que la que era la verdadera madre se conmovió desde las entrañas. Eso es compasión, es ese sentimiento que tú tienes por un hijo, es algo que no se puede explicar con palabras. Y esa mamá dijo, no le hagan daño, no, déselo mejor a ella. O sea, yo prefiero que se quede con ella. Así no sea para mí, entrégueselo a ella. Eso es compasión. Esa compasión revela que ella era la verdadera madre. Y lo primero que vamos a entender sobre la compasión entonces es que es más que una emoción. El rahumun o el rahum, que es esa palabra del hebreo, ustedes van a pensar que eso es comida china. No, eso lo que significa es no solamente una palabra emocional, también es una palabra que involucra acción y describe la acción de Dios. ¿Y cómo se describe esa acción de Dios? Cuando los israelitas claman al Señor. Ustedes recuerdan en Éxodo cuando el pueblo era esclavo en Egipto y ellos llevaban muchos años ahí sufriendo, y en ese tiempo y en esos años de esclavitud ellos clamaron al Señor. Miremos ahí juntos, abramos la Biblia en Éxodo capítulo 3. ¿Cuántos trajeron la Biblia? En el celular. Si no les canto la canción, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron? Ni modo que las dejen en la casa, ¿cierto? Pero bueno, la Biblia sí la trajeron. Éxodo capítulo 3, versículo del 7 al 9. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su, ¿qué dice? Su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus, dígalo fuerte, sus, ahí lo tiene en pantalla, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Aquí vemos una vez más ese sentimiento o lo que es la compasión convirtiéndose en acción. O sea, más que una emoción, más que eso tierno que siente una mamá por un hijo, más que esa ternura que Dios sentía por su pueblo, lo vemos ahora en acción. Él ve a su pueblo clamando y dice, qué dolor. O sea, me entristece ver cómo ellos están sufriendo. Y dice ese versículo que acabamos de leer, el versículo 7. Dijo Jehová, bien he visto la aflicción. Y cuando pensamos en la compasión de Dios, es recordar que Él conoce tu aflicción, que Él escucha tu clamor. Y esa palabra que podemos leer aquí de lo que Dios siente por su pueblo, también nos recuerda que Él escucha nuestro clamor. Porque dice la Biblia, he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Quizá en esta noche tú eres esa persona que ha venido con una angustia.
una situación familiar, una situación tal vez económica, porque todos venimos a la iglesia porque tenemos una necesidad. Todos venimos porque queremos de Dios. No hay ninguno aquí que pueda levantar la mano y decir yo no tengo ninguna petición. Seríamos mentirosos, porque todos tenemos algún área de la vida donde necesitamos ver una intervención de Dios, donde necesitamos conocerlo como Dios compasivo. Y en esta noche justamente eso es lo que Él te está recordando, que así como Él escuchó el clamor de su pueblo cuando eran esclavos, así Él te escucha. Y hemos sabido que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto es una representación de cuando nosotros estábamos sin Cristo. Estaban esclavos de un faraón, estaban esclavos de situaciones que eran cada vez más dolorosas y más duras para ellos. Y a veces nosotros nos encontramos esclavizados, tal vez no de un faraón como lo estaba el pueblo de Dios, pero estamos esclavizados, estamos atados a situaciones del pasado. Y estamos en Cristo, venimos a la iglesia, pero eso no significa que hayamos tenido un encuentro íntimo, real y personal con el Señor Jesús. Esta mañana estábamos haciendo el devocional y hablábamos de Josías. Josías fue un muchacho que comenzó a reinar a los 8 años. Y dice la Biblia que a los 8 años de su reinado, o sea, tenía 16 años, cuando se encontró con Dios, cuando comenzó a servir a Dios. O sea, llevaba 8 años con el pueblo liderando, pero no se había encontrado verdaderamente con Dios. Y muchas veces hay personas que vienen a la iglesia por días, meses, años y no han tenido ese encuentro. Es como que no han nacido verdaderamente de nuevo, porque cuando tú naces de nuevo, eres una nueva criatura. Y lo que antes te gustaba, dices, pero a mí ¿qué me pasa? Yo ¿por qué ya no disfruto esto? Porque cuando el chisme está más bueno, yo digo, ay no, qué jartera, me voy, me desconozco. O porque cuando la rumba se pone más chévere, yo me quiero ir, a mí ¿qué me pasa? Pues resulta que ahora el Espíritu Santo te está ardiendo por allá adentro y te inquieta y ya no eres la misma persona. Porque la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. No la vieja, porque aquí le dicen la vieja a la señora. No, las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Ah, no, las del trabajo son hechas nuevas. Las de la casa, no, las de la iglesia son hechas nuevas. Todas. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y definitivamente, volviendo entonces aquí al pueblo de Dios, ellos estaban en esclavitud y estando esclavos clamaron al Señor. Cuando tú le clamas al Señor, aunque tú estés en medio del pecado, en medio de esa debilidad, ¿sabías que Él te escucha? ¿Cuántas personas en la peor borrachera o hasta drogadas le predican a otro? Porque hay una semilla en ellos. Porque hay algo en su corazón y porque ellos saben que tarde o temprano tienen que volver al redil. He escuchado innumerables testimonios de personas así, hijos de pastores que en algún momento se apartaron y que estaban por allá drogándose, haciendo cosas terribles, y en medio de esa situación tan absurda, tan dolorosa, resultan dándole ánimo a otra persona, resultan hablándole de Dios. Pero hoy necesitamos recordar que cuando le clamamos a Él, Él escucha. Cuando los israelitas sufren en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido a compasión y los rescata. Porque entonces llama a Moisés y le dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo. Es lo que dice Éxodo 3. Lo que estábamos leyendo era el momento en que Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Porque su corazón se había movido a compasión. Entonces ya es una acción a favor de ellos. Y mientras ellos reciben esa compasión de Dios, ahora son libres y tienen que caminar por el desierto. Una vez más comienzan a ver a Dios actuar a su favor. Dice la Biblia que cuando ellos iban caminando, ven el mar al frente y detrás el faraón. Pero no viene solo, viene con todo su ejército. Y los israelitas están frente al mar y ¿qué hacen? Se asustan, se enojan. Pero Moisés clama a Dios. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, levanta tu mano y marchen. ¿Qué se está reflejando una vez más ahí? La compasión de Dios. Y pasan como por tierra seca. Pero más adelante, mientras viajan por el desierto, tienen hambre. Y Dios les da maná.
Tienen sed y Dios les da agua de la roca. Necesitan vestirse y Dios hace que la ropa no se les gaste. Imagínate por 40 años uno con la misma pinta. No había arroz en el desierto, la tienda, no arroz, no había Burlington, no había Goodwill. ¿Qué más? ¿Qué más? Digan sus tiendas de confianza. Desahoguémonos aquí. A ver, ¿qué más? No, cuenten, ¿a dónde van ustedes? Yo creo que es que van a Goodwill también, como yo. Pero bueno, ellos comenzaron a ver a Dios proveerles en todo. Imagínate unas chancletas, porque era por el desierto, yo no me los imagino de botas o así todos súper protegidos, chancleticas, iban en 3 puntadas, yo no sé qué usaban, pero esas chanclas o ese zapato nunca se les gastaba. Imagínense qué clase de cuero era ese, qué clase de zapatos eran esos. No era la compasión de Dios cuidándolos en el desierto. Yo creo que las hermanas decían, ay no, ya esta moda verano, otoño, verano, ¿qué sigue de verano? Es verano, otoño, ¿cierto? Verano, otoño ya está terrible, Señor. Y él decía, tranquilas, por 40 años la moda no va a cambiar. Ustedes van a imponer el mismo estilo por 40 años. Y el Señor los libraba. Es más, por la noche sabemos que las temperaturas en el desierto son bajo cero. Y el Señor ponía una columna de fuego. ¿Qué era eso? Su compasión. Porque hay algo que llama mucho la atención y es que Dios los libera y ellos saben que ya tienen la tierra prometida, saben que van a llegar a conquistar la tierra que fluye leche y miel, pero aún así tienen que librar batallas. O sea, la guerra Jesucristo ya la ganó, pero tú tienes que enfrentar batallas cada día. La Biblia dice en Juan 16, 32, 33, en el mundo ustedes van a tener aflicción. La Biblia dice que vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a tener batallas, pero la guerra, Jesucristo ya hace más de 2000 años la ganó en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo tenía una tierra prometida. Ellos sabían que ya tenían esa herencia, pero tenían que conquistar batallas, tenían que enfrentar desafíos. Muchas veces nosotros queremos ya la bendición, como el que decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ahora. A veces oramos así y es mejor no pedir paciencia porque la Biblia dice que vamos a recibir prueba si pedimos paciencia. Ay, Dios mío, dame paciencia con estos hijos míos, más rebeldes se ponen. Usted pidió paciencia, tiene que haber una prueba para ver si sí está siendo paciente o no. Como me pasaba a mí con mi bebé, ay Dios mío, con el mayor cuando era chiquito, una chilladera ese peladito, pero bueno, y era que tenía cólico, no toleraba la lactosa, pero bueno, eso es otra historia. Y yo empezaba con el bebé, ya mi amor, la paz de Dios. Y el peladito seguía, yo ya lo cambié, ya tomó tetero, no tiene gasecitos, no tiene frío, no tiene calor, no le pica nada y chille. Y yo, ay Dios mío, y al ratico lo ponía ahí en la cuna, yo, ay ya, que no. Y mi esposo me decía, ve, ¿y a dónde se fue la paz de Dios? Y yo, ay, verdad. Y volví y cogía a la criatura y empezaba la paz de Dios, la paz de Dios. Y así somos nosotros. Queremos ya, queremos el milagro ahora, queremos que el mar se abra ahora, queremos la tierra prometida ya. Y se nos olvida que son procesos y que los procesos valen la pena porque en medio de ellos está la compasión de Dios. Muchas veces llevamos 20, 30 años de una vida desordenada y venimos a Cristo y queremos que el problema se solucione para mañana, cuando hay consecuencias que estamos enfrentando. ¿Saben cuál es la diferencia? Que ahora vamos de la mano de Jesús, que Él nos toma y nos levanta, porque dice la palabra, 7 veces se cae el justo y el Señor vuelve y lo levanta. El salmista decía, por poco se resbalaron mis pasos. Es más, en el Salmo 42 dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que Él hace en medio del desierto. Su compasión se manifiesta. Y el pueblo veía cómo la columna de fuego estaba en la noche y en el día también. Las temperaturas del desierto son altísimas. Más de 40 grados, imagínate en lo que tenemos nosotros ahorita, tenemos 100 o 110 y si el carro no le prende ese aire de uno está desesperado. Y lo voy a llevar donde Ricky al mecánico. Ricky, publicidad política no pagada.
Entonces uno dice, voy a llevar este carro porque este aire no se prende ya, y uno le chorrea ese sudor por acá y uno está desesperado. O con las tormentas de hace poco que se nos fue la luz, imagínense. Y el pueblo en el desierto, el Señor tiene tanta compasión de su pueblo. Dice, estos cómo se quejan, chillan más que un bulto de pollos. ¿Pero qué? Saca su nube, una columna de nube, y va por el desierto con ellos. ¿Para qué? Para que no sientan calor. ¿Qué es eso? La compasión de Dios. No es nada diferente que su gran amor. Y los israelitas se apartan de esa compasión y no se tratan compasivamente entre ellos. Y es entonces cuando Isaías se compara y muestra a Dios como un padre y como una madre. Después de que ellos toman la tierra prometida, después de que pasan por tantas cosas, siguen alejándose una y otra vez de Dios. Y en Isaías capítulo 49, entre los versículos 14 al 18, donde el Señor le habla a su pueblo, a su Israel, con tanto amor, y les dice: pero Sión me dejó, Jehová y el Señor se olvidó de mí. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque te olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará la mamá del fruto de su vientre? Yo tuve 2 embarazos que no llegaron a término, y yo no me olvido de esos 2 bebés, y sé que un día los voy a conocer. He atendido en consejería a muchas mujeres que han abortado voluntariamente, y esa mamá, créanme, nunca se olvida de ese bebé que entregó en una clínica de abortos, o de ese bebé al cual le provocó su nacimiento antes de tiempo. Nunca se olvida ese hijo, nunca. Pregúntale a esa mamá a la cual le secuestraron y le desaparecieron un hijo, si eso se olvida. Hace 2 semanas aquí en Houston encontraron en una caneca de basura un bebé recién nacido. Hay una ley que se llama la ley Moisés aquí en Texas, y esa ley permite que se entregue a un bebé recién nacido sin necesidad de entregar ningún documento, sin necesidad de explicar por qué se va a dar el bebé. Lo importante es que se lleve ese bebé a un hospital, a un lugar seguro, a los bomberos, a una clínica. Es una ley que quiere proteger a ese bebé y que quiere proteger a esos padres para que el bebé no quede tirado en una calle. Pero dice la palabra que aunque tú y yo hayamos sido como ese bebé que dejaron en una caneca, que la mamá se quiso deshacer de él, no sabemos por qué. Aunque ese haya sido nuestro caso, dice la palabra: yo no me olvidaré de ti. Esa es la compasión de Dios. Muchos de nosotros tuvimos padres presentes de cuerpo, pero de corazón ausente. Que hubiéramos querido poder conversar con ellos, que hubiésemos querido poderles contarle: mamá, me enamoré, mamá, papá, me está pasando esto o aquello, pero no hubo ese amor. Pero la compasión de Dios hoy te recuerda que aunque no tuviste ese amor, que aunque te faltó, que aunque quizá te rechazó esa pareja, que aunque quizá te fueron infiel, Él no se ha olvidado de ti. Y no solo eso, dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. O sea, cuando Dios mira su mano, Él ve la cara de Ana María, Él ve la cara de Mónica, Él ve a la tía Tati y dice: aquí la tengo. Otra versión dice: te tengo tatuada, te tengo grabada en la palma de mi mano. Nadie te puede separar del amor de Dios. Dice la Biblia: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te puede separar de esa compasión. Eres tú y soy yo los que nos alejamos de ese amor de Cristo. Nos vamos separando, vamos dando pasos atrás, y cuando menos pensamos, nos hemos alejado de su compasión. Cuando Él sigue siendo ese Padre amoroso. En el Salmo 103, en el versículo anterior al que les leí, dice la palabra: como está lejos el oriente del occidente, así apartó el Señor
tus pecados. Más atrás decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus favores. Él es el que te corona de bienes y favores. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias. Él te perdonó. Él te recuerda en esta noche que Él se compadece de ti, que Él sabe de esa debilidad que tú tienes. Él la conoce mejor que nadie. Tantas cosas que tú y yo no le podemos contar, ni siquiera a nuestro líder, a nuestro pastor, ni a nuestra pareja. Cosas que han estado ahí guardadas y que duelen. Pero dice la palabra que el Señor se compadece de ti. Entonces podemos ver que es más que una emoción. Pero lo segundo de lo que quiero hablarte es de Jesús, porque todo nuestro mensaje siempre vuelve a Él. Si hablamos de compasión, desde luego que Él es el protagonista. Y dice la palabra en Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 9 versículos del 35 al 38. Recorría Jesús las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo ¿qué? Dígalo fuerte, tuvo. No se escuchó. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellos, y predicando el evangelio del reino, iba sanando, iba curando, iba haciendo tantas cosas, pero había compasión en su corazón. Eso era lo que movía a Jesús. Y dice: los vio desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. Vuelvo a leerles el versículo 36. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, cuando Jesús vio a las multitudes, los vio desamparados, los vio solos y fue movido por la compasión. Cuando se sentía cansada la gente, Él los ponía a descansar. Cuando tenían hambre, les daba de comer. ¿Se acuerdan cuando alimentó a la multitud? Con poco hizo mucho, porque ¿sabes una cosa? Lo poco en las manos del Señor se multiplica. Cuando lo que tú tienes no te alcance para pagar, eso es una semilla. Eso lo aprendimos mi esposo y yo muy temprano en el ministerio. Cuando lo que yo tengo aquí en el bolsillo no me alcanza, eso es una semilla. Lo sembrábamos. Y esa semilla moría, porque la muerte duele, ¿o no? Y la semilla, para que pueda vivir, tiene que morir en la tierra. Pero luego germina. ¿Recuerdan? Unos cuantos pececitos, unos cuantos panes en las manos de Dios alimentaron a las multitudes. Jesús veía a los oprimidos por el diablo y los liberaba. Fue movido por compasión. Cuando veía a los endemoniados, los liberaba. Cuando vio a la mujer llorando por su hijo que había muerto, ¿sabes qué hizo? Lo resucitó. Pero dice la palabra, Jesús mismo hablando: y cosas mayores harán en mi nombre. Si Él sanó a los endemoniados, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, ¿cuánto más tú y yo podremos hacer si sentimos esa compasión de Dios? Pero necesitamos experimentarla primero nosotros para poder llevarla a alguien más. Y sabes una cosa, lo que movió a Jesús en realidad cuando vio a las personas dispersas como ovejas sin pastor, no fue la pobreza, no fue su enfermedad, fue la condición espiritual de ellos la que movió a Jesús, porque los vio desamparados, los vio dispersos. Él puede proveerte en un día, Él puede traer esa sanidad de una mañana para otra, pero lo que Él más quiere traer y suplir a tu vida es esa necesidad espiritual. Él quiere restaurarte, Él quiere liberarte, Él quiere que recuerdes que en su compasión Él no se acuerda más de tus pecados. A Jesús lo que lo movió fue la condición espiritual de aquellas personas que no tenían ninguna protección ni ninguna dirección. Lejos de Cristo andamos como ovejas sin pastor. Antes andábamos descarriados y hacíamos lo que mejor nos parecía.
Pero cuando tú vienes a Cristo y le dices quiero que seas mi Salvador, pero también le dices quiero que seas mi Señor, entonces te pones bajo su bendición, te pones bajo su autoridad. Y si tu Señor es Jesucristo, le obedeces a Él. Entonces tu vida comienza a ser diferente y estás bajo la legalidad de Dios. Los líderes religiosos de la época no estaban haciendo nada para ayudar a esas ovejas. Con rituales, con normas, lo único que hacían era amedrantarlos, lo único que hacían era ahuyentarlos. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos y ver qué estamos haciendo nosotros por los perdidos, por aquellos que vagan sin el amor de Jesucristo. Entre las multitudes, Jesús escogió a 12 para que ellos modelaran también la compasión. Hoy estamos aquí porque Dios movió a alguien a compasión para que nos hablara de su amor. ¿Qué nos mueve a nosotros a llevar personas a un encuentro, a una avanzada? La compasión. Porque sabemos que en ese lugar personas pueden ser libres de sus ataduras. Porque sabemos que ahí estamos expuestos a una presencia de Dios que trae libertad. A veces el corazón se nos endurece y compasión no es cuando tú ves una noticia y dices ay qué pesar, pobrecito. Eso no es compasión, eso es lástima. Pero la compasión es algo que te mueve a actuar. Esa es la verdadera compasión y algo que despierta la compasión en nosotros. Y ese es mi tercer y último punto, de la oración. Cuando tú oras se despierta esa compasión por los perdidos, porque dices esto que yo tengo alguien más lo necesita. Si tú encuentras la cura para el cáncer, quieres que alguien más la tenga. Si tú encuentras que tus vacíos se llenaron, tú quieres que ese matrimonio también se restaure como el tuyo. Esa es la compasión. Y cuando tú oras, cuando llevamos el mensaje al Señor, del Señor a los perdidos, estamos siendo movidos a compasión. Si somos compasivos y misericordiosos, también nosotros vamos a encontrar compasión. ¿Qué ganamos nosotros con ser duros con los demás? El Señor quiere cambiar tu corazón de piedra por un corazón de carne, porque tal vez te han lastimado mucho y ahora te cuesta ser compasivo. Pero el Señor en esta hora nos muestra que uno de los atributos más grandes que Él tiene es esa compasión y quiere que nosotros también la sintamos. Dice su palabra allá en el sermón de las bienaventuranzas en Mateo 5: bienaventurados los compasivos, porque ellos también recibirán compasión. Y tú te compadeces de la condición triste de alguien más. Eso es misericordia. De lo bonito uno no siente compasión, pero es cuando tú ves ese matrimonio en ruinas y sientes compasión. Ay, pobrecitos, ay, se van a divorciar, qué pecado esos niños. ¿Y qué? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a orar por ellos, vamos a invitarlos a la iglesia, vamos a mostrarles el amor de Cristo. Eso es compasión. Dios no quiere sacrificios, Él nos pide misericordia. Y dice la palabra en Mateo 9:13: id y aprended. ¿Qué significa? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Compasión entonces no es llorar por las desgracias de otras personas o sentirme sensible. Compasión es un corazón dinámico que no huye de las miserias del otro. ¿Con quién necesitas ser compasivo hoy en tu casa? ¿Con quién necesitas ser compasivo hoy a tu alrededor? Si te preguntaran ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué se va en tu corazón hoy? Yo te podría decir, número 1, no desprecies la misericordia que Dios ha tenido contigo, su compasión. Porque cuando tú y yo seguimos en lo mismo, seguimos pecando, nos olvidamos de Él. Es como que si le dijéramos sí, muy lindo, pero chao, o sea, todo bien. Que valga la pena su compasión y su gran amor. Pero número 2, pensar en esta noche con quién necesito yo ser compasivo. No solamente sentir lástima, sino a quién yo le voy a cambiar la vida con la palabra de Dios. Cómo yo puedo ser luz y cómo puedo reflejar la compasión de Cristo con aquellos que vagan sin rumbo. Pero no están lejos de ti. Puede ser ese hijo, puede ser esa hija. A veces uno se cansa y uno dice ya no más, o sea, ya le di muchas oportunidades. ¿Y será que Dios se cansó con nosotros? Su compasión sigue ahí.
No te canses de orar, no te canses de doblar tus rodillas por esa persona, porque a lo mejor tu milagro está solamente a la distancia de esa oración que hoy no hiciste. La compasión de Dios se quiere manifestar hoy en nuestras vidas. Que hoy en esta noche quizá a lo mejor alguien aquí diga: yo quiero esa misericordia de Dios en mi vida. Si ese eres tú, yo te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos, inclines tu rostro y que le digas: Señor, gracias, porque tu palabra dice que como el Padre se compadece de sus hijos, así te compadeces de nosotros. Porque así como tu pueblo, Señor, allá en Éxodo 34, que había recibido las tablas de la ley, mientras Moisés estaba allá en ese lugar alto recibiéndolas, y ellos hicieron lo malo y Moisés se enojó y bajó, y una vez más tú les volviste a dar la ley con tanto amor y les dijiste: el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y en verdad. Él es misericordioso, Él es paciente con nosotros. Y hoy te lo quiere recordar. Hoy te quiere decir: yo tengo misericordia de ti. Yo he escuchado tu oración. Mis oídos no se han cerrado a tus oraciones. En esta noche, ahí donde tú estás, quiero invitarte a que tú recibas el abrazo de tu Padre. Esa compasión, esa misericordia y esa ternura que solamente Él puede dar. Él sabe cómo has venido hoy. Dios conoce tu condición. Él sabe de tus alegrías. Él sabe de tus tristezas. Él conoce de esas decisiones que te ha costado tomar. Él sabe que no ha sido fácil el camino para ti, pero Él te dice: hija, hijo, yo soy tu Padre que te formó, que te diseñó desde que estabas en el vientre de tu madre. Fui yo el que te traje hasta el lugar donde hoy te encuentras. No tengas temor en dar pasos atrás. No tengas temor en mirar hacia adelante, porque hay alguien aquí, dice el Señor, que ha querido retroceder, que ha querido devolverse, que ha dicho: mejor me voy a mi país. El Señor te dice: yo te abrí puertas, yo fui el que te traje. Y por más duro que sea el camino, yo escucho tu clamor, te dice Dios. Y en esta noche te he traído para recordarte que yo soy grande en amor, que soy grande en misericordia, que te he lavado con mi sangre preciosa. Pero ahora es el tiempo que mires a la cruz. Ahora es el tiempo de que ya no invalides más el amor que te he dado. Oh, Ramaya Kiri Vaya San. Aquí está tu presencia, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en los corazones. Habla, Dios. Dile: háblame, Señor. Dile: háblame, que te quiero escuchar. Dile: habla, que tu siervo escucha. Dile, así como ese día en que Samuel no reconocía la voz de Dios, tal vez tú eres esa persona que hace tiempo no escucha la voz de Dios, y Él te ha estado hablando, solo que tú no has escuchado. Y Él te dice: con cuerdas de amor, con mi compasión, con misericordia vuelvo y te levanto. Hoy que te sientes caída, hoy que te sientes débil, hoy que sientes que ya no puedes avanzar, hoy que sientes que ese error del pasado está determinando tu presente, hoy que sientes que tu futuro se ha truncado, hoy que sientes que la frustración no te deja avanzar, el Señor te dice: mira a la cruz una vez más. Levanta tus ojos, mira más lejos, mira más allá, porque mi mirada de amor hoy se quiere cruzar con la tuya. Recuerda que Isaías 49:15 te dice que Él no se ha olvidado de ti. Recuerda que te tiene grabada en la palma de sus manos. Tú que te has sentido solo, tú que te has sentido sola enfrentando esas situaciones de la vida, Señor te dice: yo tengo compasión de ti.
Tú puedes huir de mí, pero no has podido escaparte de mí, te dice Dios. Deja que Él llene cada espacio vacío en tu alma. Vamos, iglesia, no permitas que ninguna distracción te separe de este momento. No te vayas igual a tu casa. No te vayas como viniste, porque esta es la noche del Espíritu Santo. Hemos orado por un momento como este. Hemos clamado por una manifestación angelical. Hemos orado para que venga el cielo a la tierra. En la Biblia dice: pídanme, pídanme y yo les daré. Porque el que busca encuentra, porque el que llama se le abrirá. Dice la palabra: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dile: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, transfórmame. Espíritu Santo, trae libertad a mi vida, trae libertad a mi casa. Ya no puedo con esta carga, ya no puedo con esas pesadillas, ya no puedo en mis fuerzas. Lo intenté, pero no lo logré. Deja que el Espíritu Santo directamente ministre a tu corazón. Deja que los brazos del amor de Dios te abracen, que abracen tu matrimonio, que abracen esas situaciones que tú no sabes expresar con palabras. Aquí está la presencia de Dios. Aquí hay muchos que están siendo sanados en esta hora. Si tú venías enfermo, si tenías una dolencia, permítele al Espíritu Santo sanarte ahora mismo. El Señor dice en su palabra que si creemos veremos la gloria de Dios. Si tú traías un dolor, deja que el Espíritu Santo de Dios se mueva en ti. Recibe esa sanidad. Si era emocional, si era espiritual, deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que las lágrimas corran por tus mejillas. Tal vez hace tiempos que no lloras, hace tiempo que no te quebrantas.